Señor, en nuestras vidas. Estamos agradecidos contigo por la vida, agradecidos por la protección divina, agradecidos por la salud, agradecidos porque has suplido alimento, vestido, casa, Señor, para que no tengamos que sufrir en esa área. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has dado todas las cosas en abundancia, nos has dado este proyecto financiero, nos has dado vida también para que disfrutemos todos los bienes que tú nos das también, Señor. Gracias por cada órgano que nuestro cuerpo puede tener vida en la vida de Cristo. Gracias, precioso Jesús. Gracias por este tiempo, Padre Celestial. Declaramos sabiduría y revelación de Efesios 1:17. Y declaro que esa sabiduría hace que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento. Y podemos comprobar cuál es nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas de tu gracia y de tu gloria, Señor? En el nombre de Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. La establecemos en cada uno de nosotros y cada persona que nos va a ver a través de estos medios, sea de manera directa o diferida, para que ellos entiendan tu palabra, Señor, para que tu gracia sea manifestada en ellos y ellos puedan ver, Señor, que ya no tienen que estarse esforzando ni sufriendo, sino que a través de tu gracia tenemos todas las cosas porque se nos han sido dadas por tu divino poder. En el nombre de Jesús, todo pensamiento natural, de la mente natural, lo llevamos cautivos a la obediencia tuya y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque nos has hecho más que vencedores. Gracias, Jesús, que seas más tú menos yo, que seas tú hablándole a tu pueblo, que seas tú hablándole, Señor, a cada persona que nos va a ver a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Más tú menos yo, Señor, menguo para que tú crezcas, en el nombre de Jesús. Es tu Espíritu Santo el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación, de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, así como también nuestro Face de Ministerios Palabra Fe Jalisco. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de los que nos ven a través de esos medios de comunicación, personas que nos ven de cada uno de los estados de la República Mexicana, cada una de las ciudades de México, y así como los que nos ven también de cualquier ciudad, cualquier país de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, así como cada persona que nos va a ver también del continente europeo, España y cualquier otro país de habla hispana. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Les recomendamos este día para que usted pueda compartir este link, esta enseñanza, pueda compartirlo con amigos, familiares, no con la finalidad de exaltar ni de poder levantar un ministerio o una persona, sino principalmente para exaltar a Jesucristo y su palabra, y personas sean edificadas, personas sean libres a través de esta enseñanza. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Así es que comenzamos con Hechos capítulo 15, versículo 19 y versículo 20. También recordamos a nuestros amigos que nos ven por Face que tenemos la página de YouTube, donde tenemos todas nuestras enseñanzas. Nuestra página de YouTube es Fe y Poder Guadalajara, y ahí están todas nuestras series de enseñanzas que hemos dado durante el lapso de 10 años. Están en listas de reproducción, están de manera continua, progresiva, en unas carpetas que se llaman listas de reproducción. Ahí puede ser usted edificado con la palabra del Señor. Muy bien. Ok, Hechos 15, 19 y 20. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Hasta ahí dejamos esa parte de la palabra. Bueno, pues estamos hablando de un ídolo, o que se ha convertido en un ídolo para hermanos en Cristo, para algunas religiones también se ha convertido en un ídolo
el tener que vivir por obras, tener que vivir por o satisfacer a Dios por acciones, por obras y sobre todo queriendo guardar mandamientos de la ley de Moisés. Sabemos que la ley de Moisés tiene un significado muy importante, sí, pero un significado importante es que ya no aplica para este tiempo, sino que aplicó para un pueblo, aplicó para Israel, aplicó para los que vivieron bajo la ley, aplicó para una época de tiempo. Por eso ahorita en este tiempo nadie podemos decir que somos justificados, salvos, agradables o somos bendecidos o podemos recibir bendición de Dios porque cumplimos los mandamientos. Y con esto no estamos diciendo que cuando no cumplimos mandamientos, no estamos diciendo que violemos mandamientos o que pequemos, no estamos diciendo eso, sino cuando ya no cumplimos mandamientos, estamos diciendo que ahora los mandamientos los cumplimos, como se dice una palabra natural que dice default, como una reacción, como un reflejo a algo que ya se nos dio por amor. O sea, es decir, ya no peco, ya no robo. Yo, por ejemplo, ya no robo. ¿Por qué no robo? Principalmente porque es un reflejo, correspondo a un amor que me fue dado en la cruz a través de mi Señor Jesús. Y la ley del amor, que es la ley que el Señor Jesús dijo, dice en Mateo capítulo 15 y luego 13 también, creo que es el 13:39, dijo el Señor Jesús, un nuevo mandamiento os doy. Ahora cumplimos, por decirlo así, si es que se trata de cumplir algo, aunque los mandamientos de Jesús no los guardamos con la finalidad de querer cumplir un mandamiento, sino que como es la ley del amor, debe salir como en automático. Es decir, usted debe amar al vecino que le pone la basura enfrente de su casa. ¿No les ha pasado eso? A muchos nos ha pasado. Debemos amar al vecino que nos pone la basura en nuestra casa. Debemos amar al vecino que nos tira piedras. Debemos amar al vecino que a veces nos maldicen o a veces le molesta porque el carro quedó agarrando 5 centímetros más de su cochera. Es decir, hay gente que a lo mejor no nos quiere, no nos ama, pero nosotros debemos amarlo. Debemos amarlos y ahora sí que si nos hacen daño, perdonarlos, porque Cristo ya nos perdonó en la cruz. Entonces, cuando hablamos de cumplir mandamientos o de cumplir la ley de Moisés o no cumplir la ley de Moisés en el nuevo pacto a los nacidos de nuevo, estamos hablando que ahora no pecamos por amor. No necesitamos guardar una ley o con una ley de tránsito me diga, vas a 40, tienes que ir a 40 para guardarla, no la vamos a hacer. Porque ¿qué pasa cuando no hay tránsito? Y dice 40. ¿La guardamos? Pastor, es que yo siempre guardo la velocidad. Ya mintió. Alguna otra vez nos pasó. Incluso nos pudo haber pasado cuando ni siquiera nos dimos cuenta cómo era la velocidad. Entonces, cuando no hay un tránsito, un oficial de tránsito ahí que nos regule, las personas pues se van a más velocidad. Pero ¿qué pasa cuando hay un tránsito y le dice que vaya a 40? ¿Sí o no cumple? Claro, cumplimos porque hay alguien que quiere ejecutar una ley y que si dice que si usted pasa después de 40, ¿qué cree? ¿Lo va a multar? Si quiere que lo multen fácilmente, vaya a la ciudad de Los Mochis, ahí lo van a multar. Aunque no vaya a la velocidad del tránsito, no, sí venías arriba de 40, pero oficial, yo iba viendo que venía menos, no, venías a más de 40. Entonces ahí, aunque quieras o no, te multan. Eso pasa nada más en la ciudad de Los Mochis, no aquí en Jalisco, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué necesitamos una ley o un oficial o una autoridad que nos diga que no hagamos cosas malas para no hacerlas? ¿Por qué necesitamos eso? Cuando tenemos el amor de Cristo, ¿no creen que es mejor no hacer cosas malas por amor? Mire, vamos a Romanos 13. Las personas que quieren guardar una ley dicen, yo no quiero pecar, por eso guardo la ley. Bueno, significa que la estás guardando por compromiso, la estás guardando por temor, la estás guardando porque hay una consecuencia si no la guardas. Y por eso guardan la ley. No peco porque estoy diciendo, porque no robo, dicen unos. Porque la ley me dice que no robe, porque hay una consecuencia si no robo. Entonces ellos guardan una ley por temor
por miedo a una consecuencia. No lo hacen realmente por amor. Pero qué mejor decir, no le robo a mi patrón porque el amor de Cristo está en mí y porque no necesito hacerle daño a mi patrón. ¿No creen que es mejor por amor que una ley me lo diga? Y regularmente los legalistas religiosos, fariseos, todos ellos dicen que no hacen cosas malas porque quieren guardar una ley, y ese es el problema, que no lo hacen por amor, es decir, no lo hacen espontáneamente, no lo hacen porque les sale el corazón, lo hacen por guardar una ley. Y qué feo, ¿no? Qué feo que nosotros tengamos, por ejemplo, o que nuestros hijos, ¿no? Imagínense nuestros hijos, que nuestros hijos nos amen porque les damos dinero. ¿No se les hace feo eso? Digo, ¿no se le haría feo a usted que su hijo lo ame porque le da dinero? Y todo eso, de todos los domingos, ay, papi, ya vengo por mi domingo, ay, qué lindo mi papi. Imagínese, qué feo sería que nuestros hijos nos hagan hasta cariños, ¿no? Pero porque hay una conveniencia, qué feo sería. Lo mismo es en la ley de Moisés. Los que quieren guardar la ley legalista, religiosos, fariseos y qué más, y judaizantes, todos ellos quieren guardar la ley solamente para quedar bien con Dios. No lo hacen porque amen a Dios. ¿Me entiende? Y ese es el gran problema de la ley. La ley fue buena, sí, para muertos espirituales, para guiarnos a Cristo. Fue nuestro ayo. Gálatas 3, 24, 25. Dice que fue nuestro guía la ley para llevarnos a Cristo. Vamos a Gálatas. Bueno, antes vamos a Romanos 13, 8, ¿no? Dice, no debáis a nadie nada. ¿Ya lo tiene? Romanos 13, 8. Amigo de internet, saca tu Biblia, saca tu cuaderno, anota. También te va a ayudar bastante para recordar la palabra del Señor. Romanos 13, 8. ¿Listos? Dice, no debáis a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué pasa? Literal, literal, una ley se cumple cuando amamos al prójimo. Pero ¿qué cree? Si nosotros queremos amar al prójimo por cumplir la ley, estamos mal. Debemos amar al prójimo como nos dijo Jesús. Mire, dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿ok? Entonces dice, pues voy a cumplir la ley de Moisés. Voy a amar al prójimo para cumplir la ley. También está mal la actitud de nuestro corazón, porque no los amamos porque sale de manera natural, espontánea en nuestro corazón, sino lo amamos porque queremos guardar una ley. Ahí también está mal la cuestión. Dice el apóstol Pablo en el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Qué significa sentencia? En este decreto, por decirlo así. ¿En qué sentencia se resume? Amarás a tu prójimo otra vez como a ti mismo. Es decir, si amas a tu prójimo vas a cumplir los mandamientos, pero la idea no es amar a nuestro prójimo por cumplir la ley, porque también estaríamos mal, porque no es un amor que sale del corazón, sino es un amor fingido, ¿me entiende? Ahora, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, nuevamente dice Pablo, es el amor. ¿Para qué irme a Éxodo 20 y decir, ahora no voy a robar? No robarás, dice, no matarás, no robarás. ¿Para qué me tengo que ir a Éxodo 20 para poder a alguien no robarle? Cuando, si el amor de Cristo está aquí y yo reconozco que Él me amó primero y que se entregó por mí en la cruz, entonces ese amor que está en mi corazón, por agradecimiento, por saber que Él perdonó mis pecados, perdonó nuestras iniquidades, nos dio vida en abundancia y vida eterna, y por agradecimiento a Él y que el amor ha sido derramado en mi corazón, yo decido no robarle a mi patrón. ¿Entendemos esa parte? Porque es importante entender el cumplir una ley. O sea, voy a amar a mi prójimo, pues ahora cuando pase con mi vecino que me cae muy mal, pues ya no le voy a torcer la boca, sino le voy a decir hipócritamente, hola vecino, ¿cómo está? Buenos días. ¿Usted cree que está bien eso también? No está bien. Y así mucho legalista, religioso, fariseo y judaizante a usted lo saluda con una sonrisa para querer cumplir una ley, pero nunca lo saluda porque desea saludarlo
Oye, deseaba verte, amigo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Qué gustazo verte. O sea, no lo hacen de corazón, lo hacen solamente fingidamente. Qué feo sería, ¿no? Que nuestros hijos igual nos traten fingidamente y nos quieran amar fingidamente. Y entre más dinero tenga el papá y más les dé, que cree, más amor de los hijos. Qué feo, ¿verdad? Muy bien, entonces quedamos que el otro texto, creo que es Mateo 13. Sí, antes de Gálatas 3 vamos a Mateo 13. Vamos a ir a Mateo, capítulo 13. ¿Es el 13 o no? Ok, es ahí en Mateo capítulo. Se me pierde ese texto. Mateo capítulo. Uy, no lo encuentro. Perdón, Juan 13. Juan 13, 34. No era Mateo. Ok, Juan 13, 34. Un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os doy. Cuando alguien le diga, porque regularmente todos los legalistas, judaizantes, fariseos de la época actual, o legalistas, y que quieren guardar una ley, me refiero a los que quieren guardar la ley, ¿ok? Si sabe que los fariseos por la ley mataban a personas, querían matar a personas guardando la ley, imagínense, qué feo, ¿no? Cuando realmente el cumplimiento de la ley era amar a tu prójimo. Había en Juan capítulo 8 una mujer que había, la mujer adúltera que la iban a apedrear, y ¿qué dijo el Señor Jesús? Ni yo te condeno, le dijo la mujer. Y los fariseos, ¿qué creen? Para cumplir una ley hay que apedrear a la mujer, cumpliendo la ley apedreando a la mujer, pero no entendían el objetivo principal de la ley, que era amar a tu prójimo. Entonces, si ellos amaban a esa mujer, no tenían por qué apedrearla. ¿Entendemos? Entonces dice Jesús, regularmente las personas legalistas, religiosos que quieren guardar la ley, le dicen a usted que usted tiene que guardar los mandamientos, ¿ok? ¿Por qué tiene que guardar los mandamientos? Porque Jesús dijo, el que guarda mis mandamientos es el que me ama, Juan capítulo 14, ¿ok? Entonces la idea de ellos es decirle a usted que los mandamientos que le dijo Jesús que usted tenía que guardar eran los mandamientos de su Padre, y los mandamientos de su Padre es la ley de Moisés. Están totalmente equivocados, porque aquí Jesús nos habla de mandamientos de él. Mire, Juan 13, 34, un nuevo mandamiento os doy. ¿Estamos de acuerdo que era un nuevo mandamiento, que no venía en la ley? ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también se amen unos a otros. ¿Cuál es la diferencia entre amar a tu prójimo como a ti mismo? Imagínense el que se llama, ahí hay nombres raros, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Prócuro y no sé qué nombres raros ahí, que tenían nuestros antecesores. Anastasio, ¿qué más? Anacleto. Conocí un compañero ahí, cuando estábamos en la universidad, que se llamaba Anacleto. Y así nombres raros. Espero que no haya ni uno aquí que se llame así, ¿no? Ok, entonces un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros. Pero ¿cómo debemos amarnos? Como nosotros mismos, eso decía la ley, ama a tu prójimo como tú te amas. Pero como en nosotros, o en los que vivían bajo la ley, no estaba el amor de Dios en ellos, ¿qué creen? No podían amar a su prójimo correctamente, por eso iban a apedrear a mujeres que pecaban. Pero ahora dice, ámense unos a otros, ¿cómo? No como tú te amas, sino como yo los he amado. Por eso es un mandamiento nuevo de Jesús. Por eso, si guardamos ese mandamiento de Jesús, ¿qué cree que va a pasar?
¿Qué cree que va a pasar? Si guardamos de amarnos unos a otros, pero debemos amarnos ¿cómo? Primero entendiendo que el amor de Cristo está aquí. Primero entendiendo que el amor de Cristo está aquí. O sea, usted no puede amar a alguien más si usted no recibe el amor de Cristo, si no entiende el amor de Cristo, si no entiende que Él murió en la cruz por amor a usted, si no entiende que Él llevó las maldiciones de usted, pecado, enfermedad, pobreza, y que gracias a eso nosotros ahorita estamos vivos en un tiempo de pandemia. Y por ese agradecimiento y entendiendo el amor de Cristo en nosotros, entendiendo su gracia y su favor para con nosotros, por eso es que nosotros ese amor sale espontáneamente para los demás. Por eso dice Cristo, ámense unos a otros como yo los he amado, no como ustedes se aman. La ley decía, amen a su prójimo como ustedes se aman. Pero yo les digo, hay un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Entiendan cuánto los he amado para que ustedes extiendan ese amor hacia los demás. Por eso es un nuevo mandamiento. Ok, entonces Jesús nos dijo que el que guarda mis mandamientos, vamos a Juan 14, más adelantito, Juan capítulo 14, versículo 15, es un ejemplo. Juan 14, 15, si me aman, ¿qué dice Jesús? Guarda mis mandamientos. Ahora, no está hablando de los mandamientos de la ley de Moisés, porque el problema de que cuando malinterpretan la Biblia, la mayoría de religiosos, legalistas, judaizantes y fariseos, los clasificamos así porque ellos quieren a fuerza guardar una ley y que cree al cristianismo evangélico lo andan queriendo evangelizar. Imagínese evangelizándolo usted. ¿Cómo lo evangelizan ellos? Y dicen, te traigo una buena noticia. Ya no es Jesús, ahora es Yahshua. Te traigo una buena noticia, ¿qué crees? Ahora ya no tienes que vivir en el Nuevo Testamento, ahora tienes que volver a guardar la ley. Imagínense, ¿será buena noticia eso? El que no cumplía toda la ley, o el que quería cumplir, había 10 mandamientos más 613. El que decía, ya cumplí los 10. Pero ahí, ¿y ahora qué cree? Voy en el número 612, me falta uno. Y se le fue, las 24 horas del día se le fueron. Y falló en uno que no cumplió. Se hace culpable de todos y le aplica todo el rigor del castigo de la ley por uno. Imagínense qué feo. Por eso la mayoría de las personas que quieren guardar la ley están enfermos, no salen de la enfermedad, tienen problemas físicos, y son los que ahora dentro del liderazgo cristiano evangélico han muerto en ese tiempo de pandemia. Han muerto. Si se imagina la infinidad de pastores que han muerto, infinidad de pastores han muerto. Yo he visto en los grupos que su servidor está, grupos pastorales por WhatsApp, no, que murió la esposa del pastor, no, que el pastor lo tiene entubado, no, que a los dos pastores, al pastor y a la pastora están entubados, intubados le llaman, ¿no? Algo así. Y no, pues que siempre fallecieron, y así exageradamente. Y la mayoría de ellos han muerto precisamente por este tema principal, por ese ídolo principal que ellos quieren exaltar, principalmente el guardar un mandamiento, ellos mismos decir, yo soy justo por lo bueno que las cosas buenas o obras que hago. Ahora tenemos que hacer obras buenas, pero las obras buenas no son para cumplir una ley, sino son algo que hacemos en automático. Le vamos a dar de comer a lo mejor a una persona que vemos en la calle sin alimento. Vamos a ayudar a una viejita a cruzar la calle, pero no lo vamos a hacer para agradar a Dios, no, lo hacemos porque el amor de Dios ya está en nosotros. Es muy diferente. Crea lo que la mayoría que están muriendo es por eso, porque están combinando ley con gracia, y eso es gravísimo en el mundo espiritual. Entonces Juan 14, 15, ¿qué dice? Si me aman, guarden ¿qué? Mis mandamientos. Y luego dice, versículo 21, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuál mandamiento? Pues el mandamiento nuevo que nos dio. ¿Entendemos?
Y luego dice más adelante, versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Pero no está hablando de la ley de Moisés. La palabra que le dio el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre, le dijo: Jesús, diles a ellos que un mandamiento nuevo les voy a dar, que se amen unos a otros como yo o como tú les has amado. ¿Entendemos ahí? Muy bien. Quería aclarar eso para que entendamos que los mandamientos de Jesús no es guardar la ley. Ok, ahora, ¿por qué no guardamos o por qué no cumplimos la ley de Moisés? Esa sería la pregunta. ¿Por qué no cumplimos una ley? A pesar de todo lo que hemos hablado, todavía hay más información todo sobre esta. ¿Por qué no cumplimos la ley? Porque en primer lugar la ley es dura, fría e impersonal. Si usted quiere guardar una ley y amar una ley, ¿qué cree? Tendría que darle un abrazo a las piedras de tabla que le dio, a los mandamientos que le dio en tablas de piedra o tablones de piedra. ¿Será agradable ir a decir te amo Dios y darle un abrazo a las piedras, que ya por cierto no están? ¿Será bueno eso? ¿O qué mejor preferimos darle un abrazo a Jesús? Arropar la gracia de Él y el amor de Él. ¿No se le hace mejor tener relación con un Dios que podemos palpar y que habita en nuestro corazón, a algo que es frío, algo que solamente se escribió en tablas de piedra? ¿No se le hace mejor? Bueno, por eso no cumplimos una ley, en primer lugar. Segundo, porque la ley fue añadida para el hombre, para mostrarle lo que estaba haciendo mal y reconociera que no se podía autojustificar, no se podía autosalvar él por sí mismo, sino que necesitaba un salvador. He ahí que venían sacrificios de animales. No se podían justificar con la ley, tenía que venir el sacrificio de animales para cubrir sus pecados. Vamos a Gálatas 3, versículo 19. Por eso no cumplimos una ley, porque la ley solamente quería mostrarle al hombre: eres pecador, no puedes tú solo salvarte. ¿Sabía que hay muchas personas así? Que usted le dice: oye, necesitas a Cristo para irte al cielo, para salvación eterna. Y las personas dicen: no, pues yo soy bien bueno. Mis padres me pusieron Venancio y mi apellido Bonachón. No le transeo al de la tienda de la esquina, no le hago daño a mi esposa, nunca la golpeo. Al vecino enseguida a veces le doy comida. Cuando veo a un niño en la calle, pues le doy alimento. Veo a alguien necesitado en la calle y le doy dinero. A ver, dime tú, ¿para qué necesito a Cristo? No lo necesito, soy bien bueno, yo me voy al cielo por eso. ¿Qué no? La gente no entiende y la gente se cree buena y cree que van al cielo por sus buenas obras. ¿Conoce a personas así? Claro, muchos hemos conocido personas así. Ok, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones o pecados, que es lo mismo. Fue añadida a causa de los pecados hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién fue la simiente a quien fue hecha la promesa? En Abraham se le hizo una promesa a Abraham y a su simiente. Ahora, vamos al versículo 16 para entender quién es la simiente. Ahora bien, dice versículo 16, Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como se habla hace mucho, sino como de uno. ¿Y tu simiente quién es? Jesucristo es la simiente. ¿Qué significa simiente? Descendencia, ¿ok? ¿Entendimos? O semilla o descendencia, es lo mismo. Pero llegamos a Gálatas 3:19, entonces ¿para qué sirve la ley? Si no es una buena pregunta, no sería bueno hacerle una buena pregunta de este tipo a los legalistas. ¿Para qué le sirve la ley? Bueno, ellos le van a contestar: bueno, la ley la tengo que cumplir para agradar a Dios, la tengo que cumplir, bueno, para ser bueno, la tengo que cumplir porque decía que tenemos que cumplirla, la tenemos que cumplir pues para ser bendecido. Es errado.
Porque Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Esa pregunta deberemos de hacerlo a Pablo, no a los que están informados incorrectamente acerca de la palabra del Señor. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de ¿qué? De los pecados. Era para lo que sirvió la ley. ¿Por qué a causa de los pecados? Bueno, porque si el pueblo de Israel no sabía que era pecado, haz de cuenta, robar, un ejemplo, si el pueblo de Israel no sabía que era pecado robar, bueno, ahora les voy a poner una ley para que sepan que robar es pecado. ¿Sí me entiende? O sea, para eso fue la ley. Para decirle al hombre, eres un pecador, no puedes tú mismo cumplirla. Eres un pecador y necesitas un salvador. Imagínense los judaizantes, por no decir falsos judíos mesiánicos, pues. Los judaizantes, imagínense, tienes que guardar la ley. Tienes que dejar de comer carnita de cerdo para agradar a Dios. Tienes que dejar de comer camarones para agradar a Dios. Tienes que comer o dejar de comer cosas para agradar a Dios. Imagínense. O sea, Pablo nos dice para qué sirve la ley. Fue añadida a causa de decirle al hombre, eres pecador. Quiero cumplir 612, ya me falta uno. ¿Qué dice Pablo? Eres pecador. ¿Para qué fue añadida? A causa de los pecados. ¿Para qué? Hasta que viniese ¿qué? La ley fue añadida hasta que viniese alguien. O sea, significa, ¿qué entiende usted por hasta? Hasta aquí, ¿no? Ya. Concluido, cumplió el objetivo. Ya, ¿para qué más ley? Si ya cumplió el objetivo la ley. Aquí dice, fue añadida a causa de los pecados, pero hasta que viniese la simiente. ¿Quién es? Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Es decir, ya, fin de la ley, no más ley. Ahora ya no cumplimos mandamientos, sino ahora que como un reflejo del amor, corresponder al amor de Cristo, literalmente se cumple todo lo demás. ¿Entendemos ahí? Por eso no cumplimos la ley, porque ya hubo un hasta aquí. En la Biblia el lenguaje sencillo dice Gálatas 3:19, entonces ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle la promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal, pero esa ley servía solo hasta que viniera, mire, servía hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de ángeles, etcétera, ¿no? Gálatas 3:21. Bueno, el 20, ¿no? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Toda promesa que se le dio a los que vivieron bajo la ley, ¿qué cree? Nos corresponde también a nosotros. Pero no por cumplir una ley, sino ¿por qué cree? Porque es algo que Dios les dio como una parte de una bendición. Usted puede apropiarse. Por ejemplo, yo me apropio de Deuteronomio capítulo 28, versículo 11. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 11? Que Él me hará sobreabundar en bienes. Esa parte es una promesa que le dio Israel. ¿Y qué cree? Yo la recibo. Primero, porque Dios me redimió de la maldición de la ley. Segundo, porque es una promesa de bendición que le dio al pueblo de Israel. Entonces, las promesas no se anulan. Lo que se anula es la manera en que debo yo de cumplir para merecer. Ese es el problema. Ellos tenían que cumplir para merecer. Guardo ley, merezco. No guardo ley, maldición. Guardo ley, bendición. No guardo ley, maldición. Ese es el problema. Y ahora yo no guardo una ley para ser bendecido, porque por la sangre de Jesús, dice Efesios 1:3. ¿Qué dice? Léalo, ahí está en su pantalla. ¿Ya apareció o no? Como yo no alcanzo a ver las pantallas, ya no sé. Efesios 1:3. ¿Por qué no necesito guardar una ley para recibir bendición? ¿Por qué? ¿Por qué no necesito hacer el cumplir mandamientos? Efesios 1:3, porque Él me bendijo
con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y luego dicen, ¿qué más? ¿Qué dice más? Léalo, léalo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. ¿Se ha dado cuenta? O sea, en Cristo ya tenemos bendición. Por eso no tenemos que hacer buenas obras, o sea, buenas acciones, perdón, o buenas obras de la ley, no tenemos que cumplir. Tengo que cumplir y portarme bien para recibir bendición. No, ya somos benditos por la sangre de Jesús. Por eso el día de hoy vamos a celebrar la Santa Cena, como un acto de agradecimiento de que el Señor nos ha librado en este tiempo de pandemia. La vamos a estar celebrando cada mes, así como mínimo, si no es que cada 15 días. Segundo, porque en Cristo Jesús se nos dio toda bendición en el área financiera y porque el Señor ya nos está manifestando el poder para hacer las riquezas. Ahora, Deuteronomio 8:18, ¿es de la ley? Sí. ¿Por qué me apropio yo de ello? Deuteronomio 8:18, 17, dice, no digas en tu corazón. Deuteronomio 8:17, ¿por qué si me apropio de ello? Nunca diré en mi corazón que es el poder o la fuerza de mi mano los que me han traído esta riqueza. ¿Ya la tenemos ahí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Nunca. Por favor. Nunca diré en mi corazón que es el poder o la fuerza de mi mano los que me han traído ¿qué? Esta riqueza. Es decir, si tengo un plan financiero ahorita en una empresa financiera que me está dando rendimientos y el Señor me está enriqueciendo a través de ello, yo no voy a decir que es porque soy muy habilidoso y que anduve buscando en redes sociales qué empresa me daba más rendimientos y la encontré. No fue así, sino que el Señor me dio el poder para hacer las riquezas, me dio la idea creativa y proviene de Él ese poder. ¿Viene en la ley de Moisés eso? ¿Es una promesa que Dios le dio a Israel? Sí. Me apropio de ella. Pero ya no tengo que hacer mandamientos para que esa promesa llegue a mi vida, el poder para hacer las riquezas. Ya no tengo que cumplir 10 mandamientos para que esa promesa sea viva en mí, sino que ahora ya Cristo me la dio en la cruz del Calvario. Es una promesa para Israel, pero me corresponde a mí. Inclusive mucho religioso podrá pensar, mira, qué bien, ¿no? Con que agarran lo que les conviene. Obvio. Entonces, Deuteronomio 8:18, ¿qué es? ¿El poder para hacer las riquezas? ¿Sí o no? Ahora regresamos a Gálatas 3:21. No debemos de confundir cuando habla Pablo esto. Gálatas 3:21. Luego la ley, cuando se refiere a ley, se refiere a la ley de Moisés. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Y qué contesta Pablo? Dígame. En ninguna manera. Por eso agarramos las promesas. No cumplimos una ley para que una promesa de bendición se manifieste en mí. No, ya no. Ahora las promesas me corresponden porque Cristo Jesús me bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Entendemos? En la cruz del Calvario Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Por eso no necesito cumplir mandamientos, para que sea una realidad el poder para hacer las riquezas. Solamente ahora la diferencia entre Deuteronomio 8:18 y ahora en el nuevo pacto es que el poder para hacer las riquezas ya está en nosotros por Cristo Jesús aquí. Ideas creativas, conceptos vienen relaciones financieras, conexiones financieras, relaciones comerciales. Todo eso es poder para hacer las riquezas. Ahora, ¿me vienen por cumplir una ley? No, es una promesa. Por eso no es contraria, las promesas no son contrarias. Por eso dice Pablo, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera. Pero yo no debo cumplir la ley para que las promesas de Dios sean una realidad en mí, sino recibir la gracia de Cristo Jesús, que Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Es todo.
Por eso ya son una realidad en mí las promesas, porque yo soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Entendemos ahí? Gálatas 3:21, luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, no. Y ya sigue diciendo Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí ya Pablo habla de qué, de vivificar, ¿qué? Vivificarnos a nosotros como espíritus. La ley no pudo hacer nacer a alguien de nuevo, nunca. Abraham era nacido, antes de Abraham, después de la ley. Moisés era nacido de nuevo, no, nunca nació de nuevo. Pero ¿qué cree? A lo mejor Moisés se fue entre la hueste de cautivos que estaba en el seno de Abraham y está con Cristo. Está con Cristo. Pero no está con Cristo porque guardó Moisés su ley, sino porque al sacrificar animalitos Dios les decía, tienes que creer que este corderito que estás sacrificando, Moisés, ese corderito que está sacrificando Aarón, Moisés, entiende que se refiere a Cristo que viene siglos después a morir por ti. Y ellos creyeron en Cristo. Por eso su fe les fue contada por justicia. Se fueron al seno de Abraham. ¿Y qué cree? Cuando Cristo resucita, va por ellos y se los lleva juntamente con Él. ¿Y qué cree? Nosotros también fuimos resucitados juntamente con Cristo. Usted se ve aquí, pero usted es ciudadano de los cielos. Usted se ve aquí, pero sepa que es temporal su vida aquí. Sí sabe que es temporal, ¿verdad? Temporal, ¿no? Temporal en el sentido de que antes del arrebatamiento. Porque después del arrebatamiento, ¿qué cree? Nuevamente venimos 1000 años a la tierra. Así que, ¿qué cree? No se va a deshacer de su servidor. No se va a deshacer de su esposo, porque todavía viene 1000 años a reinar a la tierra. Híjole, pastor, y yo que había pensado otras cosas. Nuevamente venimos 1000 años a la tierra después de la gran tribulación. Viene Cristo a reinar, venimos nosotros juntamente a reinar con Cristo. ¿Ok? Entonces, Gálatas 3:21, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, la ley nunca vivificó a nadie, nunca hizo nacer a nadie. Nadie que guardó la ley, por guardar la ley, se fue al cielo. Los que vivieron bajo la ley se fueron al cielo juntamente con Cristo, no por guardar la ley, porque creyeron en el sacrificio de esos animalitos que representaban un cordero. ¿Sí sabía eso? Si no, vamos a Romanos capítulo 4 para que le quede claro. Y no habla exactamente de los que vivieron bajo la ley, sino habla de un hombre llamado Abraham. Fíjese lo que dice respecto a Abraham. ¿Sí o no a Abraham se le presentó el sacrificio de un cordero? Génesis 22, ¿recuerda? ¿Abraham vio el sacrificio de un cordero? Sí. Entonces tenemos que entender, Abraham, ¿por qué fue justificado? Porque realizó toda una obra para llevar a su hijo hasta el monte Moriah y todo ese procedimiento de que se presentó un corderito en una zarza y etcétera. Todo el procedimiento que hizo Abraham, ¿acaso eso lo justificó? ¿O lo justificó creyendo en algo? Creyendo en alguien. Fíjese lo que justificó Abraham, no fue sus obras. Dice Santiago que fue sus obras, pero yo no creo lo que dice Santiago, yo creo lo que dice Pablo. Porque a Pablo se le reveló el nuevo pacto. ¿Entendemos? Entonces no podemos tomar de justificante a Santiago si Santiago escribió su libro en el 48. ¿Entendemos? Mire, hay tanto que decir de esto. Vamos a Romanos 1, 17. ¿Qué dice Romanos 1, 17? Antes de pasar a Romanos 4. Romanos 1, 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa que la justicia de Dios se revela por fe? A usted se le revela que es inocente y declarado justo ante un tribunal, y que no hay condenación, no hay condena por su pecado, sino que usted ya va al paraíso con Cristo cuando vaya a esta tierra antes del arrebatamiento, ¿ok? Y que viene a reinar con Cristo después en los 1000 años. ¿Entendemos ahí? Entonces, porque en el Evangelio la justicia, ¿entienden la palabra justicia de Dios? Declarado justo,
declarado inocente ante un tribunal, diciendo, en este caso, Sergio, eres inocente, Cristo culpable. Eso fue lo que se hizo en la muerte de Cristo. Cristo culpable. ¿A quién se le declaró culpable por Pilatos? ¿Quién fue el culpable en lugar de Barrabás? Cristo. Ahora, Cristo fue el culpable, ¿para qué? Para mí y a usted declararlo inocente. Eso se llama justicia de Dios. ¿Entendemos? Porque la justicia de Dios se revela. ¿Por qué se revela esa justicia? ¿Por qué se le reveló a usted que es inocente y que va al paraíso, al cielo, con Cristo después de esta tierra? ¿Por qué se le revela? Dice por fe y para fe. ¿Ok? Y dice Pablo, como está escrito, ¿qué está escrito? El justo por la fe va a vivir, el justo por la fe tiene vida eterna, el justo por la fe va al paraíso, el justo va a estar con Cristo, el justo, eso significa. Pero ¿qué dice Santiago? Todo lo contrario. Necesitas fe y necesitas obras. Entonces Santiago contradice lo que dijo Pablo en cierta manera, porque el libro de Santiago fue escrito en 1900, en el 48 después de Cristo. Dios mío, 1948, yo estuve también allá. Bueno, no nací yo en el 48, ni usted tampoco. Entonces, en el 48 se escribió la carta de Santiago. Y en el 56 el libro de los Romanos, que se le estoy leyendo ahorita. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. No dice que por obras. Ahora vamos a Santiago. Creo que ese tema siempre lo dejo a medias, ¿no? Siempre les digo, voy a decir esto y nunca les digo. Santiago del capítulo 2, del 1 al 13 hace un contraste. Habla de la ley de Moisés y luego dice, habla de la ley de la libertad. Habla de la ley del espíritu de vida. O sea, dice, habla de la ley y habla de la ley del amor. Habla de la gracia en Cristo Jesús. Y ya llegamos al 14. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará? ¿Podrá la fe salvarlos? ¿Y qué le contestaría a Santiago? ¿Sí, Santiago? Sí, claro que sí. Porque Pablo lo dijo y fue la revelación que le dio Cristo Jesús en el tercer cielo, que el justo vivirá por la fe. Y Santiago dice, ¿podrá la fe salvar si no tiene obras? Mi hermano, Santiago se está refiriendo a las obras de la ley, ahí no se está hablando a las obras de la fe. Y muchos agarran esta enseñanza, agarran a Santiago para decir que Santiago no se refería a obras de la ley, sino se refería a obras de la fe. Pero Santiago se refiere a obras de la ley. Su servidor lo había enseñado diferente antes. Si le crea un contraste en su mente, y pastor, pues usted enseñó hace 5 años, enseñó lo contrario. Sí, hace 5 años. Pero ahora, ¿qué cree? Hay revelación. Tenemos revelación acerca de la gracia de Jesús y entendemos la gracia y viene una serie de entendimiento espiritual acerca de lo que leemos en la palabra. Cuando entendemos gracia. ¿Ok? Entonces, ¿podrá la fe salvarle? Sí, porque ya me lo dijo Pablo, que el justo vivirá por la fe. ¿Estamos de acuerdo que Pablo ya me lo dijo? Entonces, usted se preguntará, ¿y a quién le creo? Si todo es palabra de Dios, como dicen muchos, ¿no? Todo es palabra de Dios, todo lo que tú leas es palabra de Dios. Sí, pero debemos entender en qué contexto lo dijo Santiago y en qué contexto lo dijo Pablo. Pablo lo dijo ya cuando le dio la revelación Cristo en el tercer cielo. Santiago lo dijo cuando todavía no estaba la revelación. De Cristo al apóstol Pablo no había esa revelación. Por lo tanto, en su limitada revelación o limitado conocimiento, Santiago expresó esto, porque Santiago era alguien que vivió bajo la ley, practicaba la ley, todavía para él tenía que haber fe más obras. ¿Entendemos? Y luego dice, ¿podrá la fe salvarle? Yo le contestaría a Santiago, sí, Santiago. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿De qué aprovecha? Está relacionando ahora Santiago con obras de caridad para que usted sea salvo, lo cual es un error muy grande. Yo ayudo a los demás porque ya soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Veo a un niño en inclusive queremos hacer un hospicio para niños en 6 años. ¿Por qué cree que queremos hacer un hospicio para niños y recopilar a todos los niños de la calle, darles educación, alimento, vestido, casa, habitación? ¿Por qué cree que queremos hacerlo? ¿Para irnos al cielo? No, porque ya estamos en el cielo por la fe en Cristo Jesús. Entonces Santiago está todo enredado aquí, ya lo está viendo que está enredado. Oye, está diciendo que si no ayudas a la... ¿Qué dice? Dice, si alguno de vosotros, dice el 16, Santiago 2:16, si alguno de vosotros... ¿Dónde está? A ver. Si un hermano, el 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día y alguno de ustedes le dice, y váyanse en paz, caliéntense, sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aproveche. Y luego dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿En qué lo dijo? En ese contexto, de que usted tiene que ayudar a los demás para tener salvación eterna. No, no es cierto. Pastor, está diciendo que la Biblia es mentira. No, estoy diciendo que lo que dijo Santiago lo dijo en un contexto de ley todavía. Y Pablo no dice, no, vas a vivir por tu fe. ¿Qué pasa si uno de ustedes no ayudara, viniera una persona con hambre y no le diera para una comida? ¿Qué pasaría? ¿Se va al infierno por eso? Mi hermano, Santiago no lo explicó bien. Está diciendo Santiago, para que usted sea salvo tiene que hacer buenas obras y ayudar a la gente. ¿Y en qué caemos? Dígame nuevamente, ¿en ley de Moisés? Caemos en legalismo y decimos que tenemos que hacer buenas obras para alcanzar salvación eterna, y no es cierto. Ahora, tenemos que hacer obras buenas, sí. Para alcanzar salvación no, porque ya somos salvos. Al revés, ya somos salvos, el amor de Cristo está en nosotros, tenemos que extender ese amor para ayudar a los demás. Por eso tenemos ese plan financiero para hacer un hospicio para niños de la calle, para darles de comer, no para irnos al cielo. Eso es intrascendente. Los vamos a ayudar porque Cristo nos ha amado a nosotros y nosotros vamos a extender ese amor a ellos. Los vamos a educar en lo espiritual, a lo mejor en lo natural, le vamos a dar alimento, etcétera. Así es que muchos de ustedes van a ser voluntarios, ¿no? Pastor, yo quiero un salario. Bueno, ya el Señor está proveyendo bendición financiera. Si yo sirvo en ese hospicio, si yo llevo el alimento, la fruta, la verdura, lo que usted quiera, para la comida diaria, ¿qué cree que va a pasar? No le voy a cobrar porque es algo que estamos haciendo para ayudar a la gente. Ahora, si vamos a ayudar en ese proyecto es porque el Señor nos va a tener muy bendecidos económicamente hablando. O sea, ¿para qué necesito yo eso? Pues ni usted lo va a necesitar. Entonces vamos a hacer ese centro de educación espiritual, natural, alimentación y hospedaje para niños de la calle. Entonces dice Santiago 2:17, sí, también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No está haciendo las cosas o diciendo las cosas correctas conforme al nuevo pacto Santiago, porque dice que usted tiene que darle alimento y cobija u hospedaje al hermano para poder que su fe, esa fe con obras le cuente para irse al cielo. No es cierto, todo lo contrario al nuevo pacto. Así es que esta enseñanza, mi hermano, no se la pueden mezclar, porque si le dicen, si tienes fe, tienes que hacer obras para demostrar esa fe que cree, le están mezclando ley con gracia, gracia con ley. No tiene que hacer obras para mostrar su fe, solamente tiene que corresponder al amor de Cristo, que es bien diferente. Por eso a mí no me gusta hablar de obras de fe, porque la gente obras de fe le cae en su mente que tiene otra vez que para merecer tiene que hacer. No, nosotros ya merecimos por la sangre, el sacrificio y la obra terminada de Jesús, por eso correspondemos a ello. Por eso no menciono la palabra hacer, ni menciono la palabra obras, porque le va a quedar registrado en su mente, obras, hacer para agradar a Dios, hacer para agradar a Dios. Quiero que se quite ese concepto de hacer o de realizar obras. Y solamente entiende que tiene que corresponder ese amor. Por eso quitamos ese concepto, para que su mente no lo capte y al rato quiera vivir por esas obras. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo nuevamente Santiago? Mira, yo te voy a mostrar que soy salvo y que tengo mucha fe porque le doy de comer al hermano que está padeciendo. Esa es una manera de mostrar la fe. Esa obra de fe no me va a salvar, para empezar. ¿Ok? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿A qué se refiere? ¿A qué obras? No se refiere a obras no se refiere a obras de la fe. Se refiere a obras de la ley, porque en el contexto Santiago me dice que tenga que ayudar a un hermano para poder que esa fe me haga llegar al cielo. Todo lo que dijo Santiago aquí, mi hermano, no nos aplica a nosotros. Santiago lo dijo en un contexto de mezclar ley con fe. No entendía todavía fe Santiago. No venía la revelación que le dio Cristo en el nuevo pacto al apóstol Pablo. Ahora, vamos a Romanos. Capítulo 4, para que usted vea, Romanos 4, pero Santiago, quiero leerle un poquito más adelante, Santiago 2, para ver la referencia que hace Abraham, Santiago, ¿ok? O Santiago hace referencia a Abraham. Santiago capítulo 2, versículo 21. Porque Santiago menciona a Abraham, yo lo voy a mencionar, ¿ok? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué dice? Que fue justificado cuando ofreció a su hijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué está hablando Santiago? De una obra de Abraham. Fue justificado por ofrecer a su hijo. ¿Cuántos saben que Abraham está en el cielo? ¿Usted sabe que Abraham está en el cielo? O necesito saber por qué está Abraham en el cielo. Si fue porque hizo una obra y ofreció a su hijo, o creo lo que Pablo me dijo en Romanos 4. Fíjese, hay una gran diferencia. No fue justificado por las obras Abraham, pues nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves, dice, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora, ¿será cierto que nuestra fe se perfecciona por las obras? O sea, tengo que ayudar a un niño huérfano para que mi fe se perfeccione. Tengo que hacer ese hospicio para niños de la calle para que mi fe se perfeccione. No, nada que ver. Mi fe se perfecciona por el amor de Cristo. Mi fe se perfecciona por escuchar y entender la obra de Jesús en la cruz. ¿Ok? Dice entonces Abraham, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y dice el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24, Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Por las obras y no solamente por la fe. ¿Será cierto esto? Bueno, yo necesito saber qué le dijo Cristo a Pablo, ¿no? O sea, dice, concluyendo Santiago 2:25, perdón, Santiago 2:24. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente ¿por qué? Por la fe. ¿Por qué lo dijo? Por Abraham, que ofreció a su hijo, ¿verdad? Ahora yo necesito ver qué le dijo Cristo a Pablo. ¿A quién le voy a creer? ¿A Santiago o a Cristo que le dijo a Pablo? Bueno, pues decisión que tenemos que tomar importante. Romanos 4, versículo 1. Listos. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Es decir, sentirse satisfecho, pues bueno, pues, qué tremendo soy porque obedecí a Dios y hice una obra buena llevando a mi hijo al monte Moriah. Qué bueno soy. ¿Entiendes esa parte? ¿Qué dice Pablo? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, él mismo para con él. Pero, ¿qué cree? No tiene por qué gloriarse para con Dios. Es decir, si fue muy bueno Abraham haciendo una obra, obedeciendo a Dios, haciendo esa obra, sí, pero eso no fue para decir, oh, lo hice,
y soy tan bueno por ofrecer a mi hijo y por eso soy justificado, por ofrecer a mi hijo. No, aquí dice Pablo, tiene de qué gloriarse para con él, pero no para con Dios. Él puede decir y sentirse satisfecho, obedecí a Dios, hice una buena obra, llevé a mi hijo al monte para sacrificarlo, pero no para con Dios. O sea, eso no le contó. Está diciendo Pablo que no le contó esa obra, pero aquí sí dice lo que le contó. Mire, versículo 3. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham, ¿y qué dice? Y le fue contado por justicia. Lo mismo que dijo Pablo, ¿estamos de acuerdo? Perdón, lo mismo que dijo Santiago. Pero ¿qué cree? Santiago le agregó obras a la fe en Cristo Jesús. Nuevamente, porque ¿qué dice la escritura? Que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y aquí viene el 4, no los explica. Porque el que obra, es decir, Abraham, si hiciste una buena obra llevando a tu hijo, eso es lo que quiere decir, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si usted va a trabajar con un patrón, usted quiere que ya terminó 7 días a la semana, el sábado le van a pagar, ¿y qué cree que va a decir el patrón? ¿Qué va a decir usted? ¡Wow! Recibí 5,000 pesos por semana que estoy ganando, lo recibí por gracia, no tuve que hacer nada. ¿Será cierto? Lo trajo trabajando duro toda la semana. Entonces, si usted trabajó duro toda la semana y recibe esos 5,000 pesos semanales, ¿le cuenta como gracia, como un regalo, o le cuenta como algo que se lo merece? Se lo merece porque usted lo hizo, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, si Abraham hizo algo haciendo una obra, llevando a su hijo al monte, bueno, por esa obra él se gloría para con él mismo. Pero aquí dice en el 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, porque trabajó para obtenerlo. ¿Me entiende? Sino, ¿cómo se le cuenta? Como una deuda. Por eso el que quiere guardar mandamientos de la ley, me voy a portar bien, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a hacer lo otro. ¿Y qué cree que significa eso? Que yo quiero hacerme merecedor de las cosas porque yo hice algo queriendo portarme bien y guardando un mandamiento. Pero dice aquí, ¿qué dice Pablo? Se me cuenta eso como que, como una deuda, es decir, voy a recibir algo bueno por portarme bien, es lo que está diciendo Pablo. Pero, ¿qué cree? Aquí viene el versículo 5, ¿qué fue lo que pasó con Abraham? Mas el que no obra, es decir, no tiene que hacer esa obra o esa acción, o cumplir una ley, más el que no obra, sino que cree. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Creyó que el que justifica al impío. ¿Creyó en quién? En Cristo Jesús. Su fe le es contada por justicia. Justicia, declarado santo, declarado sin culpa, declarado salvo, y por eso Abraham está con Cristo en el paraíso. ¿Por qué está en el paraíso? Mas el que no obra, ¿qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta. Tienes que obrar, ayudarle a la persona acá para salvarte, porque tu fe sola no te va a salvar. ¿Qué dice Pablo? Romanos 4:5, mas el que no obra, sino solamente ¿qué? Cree. ¿En quién? Aquel que puede justificar al que es pecador. ¿Quién es el que justificó al pecador? Cristo Jesús. Nos justificó a nosotros, no por nuestras buenas obras, sino por su gracia, por su sangre derramada. Entonces, si Abraham creyó eso en aquel que justifica al impío, entonces ¿qué cree? Su fe, dice, sí, le es contada por justicia. Santo, inocente, sin pecado, libre de condenación eterna y en el paraíso. Entonces, ¿a quién le cree usted? ¿Santiago o Pablo? Tiene que definirse. Porque Santiago dice, fe más obras, legalista, combinación de gracia con ley, no funciona. ¿Y qué dice Pablo? No necesitas obrar, sino por gracia, por la gracia de Cristo se te fue dada la justicia, porque Él murió por ti. Tú no tienes que hacer obras para recibir la salvación, no tienes que ayudar al hermano que
que no tiene ropa, no tienes que ayudarlo para irte al cielo, pero sí ayúdalo porque ya estás en el cielo y tu nombre está escrito en el libro de la vida, sentado con Cristo en los lugares celestiales. Maravilloso entender esto. Entonces ya cuando le hablen de Santiago, por favor, entendamos qué realmente quiso decir Santiago y qué nos dice Pablo. Por último, en Juan 8, por último, para que entienda por qué Abraham fue justificado. Jesucristo mismo lo dijo. Juan capítulo 8. Ahora usted dice, ¿qué dice Pablo? Abraham fue justificado porque creyó en aquel que justifica al impío, en aquel que justifica al pecador. Sí, por eso su fe le fue contada por justicia. Fue salvo, inocente, libre de culpa, libre de condenación, va al cielo. Entonces, entendemos. Ahora, ¿en qué momento creyó en Cristo Abraham? No es buena pregunta que usted se haga. Oye, pero si Cristo no había nacido, ¿cómo creyó en Cristo Abraham? ¿En qué momento? Creyó cuando a su hijo a ver, hijo, imagínense Isaac, ¿no? ¿Qué pasó, papá? Vámonos, hijo, te voy a ejecutar ahora. Pero Dios nunca le dijo eso. Dios le dijo, ve a hacer un ensayo. Eso es lo que le dijo Dios. Cuando usted escucha que Dios hizo una prueba con Abraham, la palabra prueba, analícelo. La palabra prueba no significa que lo tentó para que llevara a su hijo y lo sacrificara. No, la palabra prueba significa ensayo. Hizo un ensayo con Abraham. En otras palabras, hizo una obra de teatro. ¿Un ensayo de qué? De que venía Cristo a morir años, siglos después venía a morir Cristo Jesús. Eso hizo Dios con Abraham, para que creyese en ¿quién? En Cristo. Ahora, ¿en qué momento creyó? Mire, recuerda que llevaba a su hijo al monte, ¿verdad? Recuerda que su hijo le preguntó, padre, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22. ¿Y qué le contesta Abraham? Hijo, Dios proveerá de cordero. ¿Recuerda esa historia? Entonces, tanto Abraham como su hijo sabían que iba a haber una provisión de un cordero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ya estaban empezando a creer. Pero ¿en qué momento creyó? Vean lo que dijo Jesucristo. Vamos a leer desde el 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Imagínense, los judíos fariseos le dijeron a Jesús que estaba endemoniado, para que se den una idea. ¿A qué grado llegaron los del pueblo de Israel que practicaban una religión? Ya, con eso termino. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Eso lo dijo en el 51. Juan 8:51, Jesús le dijo, de cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los fariseos le contestan, estás endemoniado, ¿cómo que guarda mi palabra? Vamos al 53. Fariseos le siguen diciendo a Jesús, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? 54. Respondiendo Jesús, dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros dicen que es vuestro Padre. 55. Pero vosotros no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Aquí viene el 56. Este es básico para entender que Abraham no fue justificado por las obras, como dijo Santiago, sino fue justificado. ¿Qué dice? En aquel creyó, en aquel que justifica al impío. En este momento usted puede ver y va a trasladarlo el Espíritu Santo a cuando Abraham estaba en el altar, con su hijo en el altar de leña, porque hacían un altar de leña, para después de sacrificar el cordero, ¿qué cree? Quemarlo. Dice el 56, Abraham vuestro padre, ¿qué dice? Se gozó de que había de ver mi día. Primer dato que usted tiene que tomar en cuenta, se gozó de que había de ver mi día. Y dice, bueno, que Abraham creía que iba a vivir 1000 años, o ¿cuántos creía que iba a vivir Abraham? 800 años para llegar a Cristo, ¿cuánto? O más de 1000 años. ¿Creería eso Abraham que iba a vivir 1000 años para llegar a ver a Cristo? No, mire, aquí está. Se gozó en que había de ver mi día. Pero ¿qué crecí? Vio el día de Jesús.
Dice, ¿qué dijo Jesús? Y ¿lo vio o no lo vio? Sí vio el día de Jesús. ¿Y qué cree? Y se gozó. ¿Cuándo vio el día de Jesús? Si usted va a Génesis 22 se va a dar cuenta que en ese momento dice, bueno, vamos a Génesis 22. Génesis 22, ¿qué fue lo que vio Abraham? Versículo 12. Abraham tenía a su hijo en el altar y Dios le dijo, o más bien el ángel, ¿no? Se presenta un ángel con voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y le dijo, Génesis 22, 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, mire, fíjese dónde vio a Jesús. Alzó sus ojos y ¿qué? Miró. ¿Y qué había? He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, lo tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Dónde vio a Jesús? Literalmente en el cordero. Literalmente Dios le mostró en una visión, en ese cordero, ahí este cordero representa a Jesús el Mesías, que va a venir cientos de años después a Abraham para morir por la humanidad, sustituyendo a la humanidad en un sacrificio eterno del fuego del infierno. Por eso fue quemado el cordero, para que nosotros no tengamos que ir al fuego eterno. Y luego dice el 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Jehová proveerá. O también dicen unas traducciones, Jehová será provisto. Es decir, tuvo la visión en ese cordero, tuvo la visión de Jesucristo muriendo en la cruz, siendo quemado en las profundidades del Seol. Por eso dijo el Señor Jesús en San Juan 8, Jesús vio mi día, y no nada más lo vio, Jesús, él se gozó de que iba a ver mi día. ¿Y qué creen? Sí lo vio y se gozó, porque en ese cordero Dios le mostró una visión, en una visión, que se trataba de Cristo Jesús muriendo en la cruz y siendo quemado en las profundidades del Seol. Por eso Abraham, ¿qué cree? Porque creyó en Jesús, viéndolo en ese cordero, porque creyó en Jesús, esa fe le fue contada por justicia, inocente, salvo, y se fue con Cristo Jesús al paraíso cuando Cristo Jesús resucitó después de 3 días que estuvo en el Seol. Entonces Abraham le contó su obra de llevar a Isaac. No le contó. El llevar a Isaac no le contó. Ir caminando a ese monte a ver cuántos se tuvo que sacrificar. Los guaraches de Abraham se les desgastaron. Los pies llegaron más rajados de Abraham. Todo ese sufrimiento, llevar al monte Moriah a su hijo Isaac, todo eso le contaría. Nada de eso le contó. Dice Pablo, lo que le contó, ¿qué fue? Que creyó en aquel que justifica al impío. Romanos 4:5. Le contó a Abraham la fe que tuvo en Cristo Jesús, viéndolo en la cruz del Calvario, cuando él estaba sacrificando ese cordero y quemándolo. Por eso ni una obra de ley, mi hermano, nos va a nosotros justificar, no nos va a salvar, no nos va a bendecir el guardar una obra, un mandamiento de la ley. Lo único que nos va a librar, protección divina, sanar de una enfermedad incurable, ser prosperado financieramente hablando, vivir larga vida sobre la tierra, es creer en aquel que nos justificó hace 2000 años en la cruz del Calvario, derramando su sangre, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Por eso vamos a celebrar hoy la Santa Cena. Si puede pasar, por favor, el jugo de uva. Vamos a pasar a cada una de las personas, y cada persona que nos ve por internet, si usted tiene la oportunidad de tener un jugo de uva ahí en su refrigerador y un
pedacito de galleta o de pan cocido, como le quieras llamar, y puedes celebrar juntamente con nosotros este acontecimiento maravilloso de la muerte de Jesús, porque en 1 Corintios 11 dijo el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dice Jesús: hagan esto, hagan una visión de Jesús, visionen a Jesús. Cuando se esté tomando el pedacito de pan, representa el cuerpo de Cristo. Literalmente, cuando usted celebra este acontecimiento, mi hermano, viene larga vida, viene sanidad a sus cuerpos. Reconoce que a través de ese vasito de uva es la sangre de Cristo Jesús, que estableció un nuevo pacto para nosotros y nos libró, llevando todo el pecado y la iniquidad de nosotros en la cruz del Calvario. Y esa sangre derramada hace que seamos justos, inocentes, y ese fue el juicio donde se nos declaró a nosotros totalmente inocentes, libres de toda culpabilidad, libres de toda condena eterna. Por eso vamos con Cristo al paraíso. Pero ¿qué cree? El cuerpo representa, la sangre representa que fuimos justificados por su sangre y nos limpió de todo pecado, ¿ok? ¿Y el cuerpo qué representa? Si la sangre representa que llevó nuestros pecados y nos limpió de todo pecado, y por eso vamos al cielo, porque ya no somos pecadores, eso representa el jugo de uva, la sangre de Cristo Jesús, un nuevo pacto. Entonces, como vamos al cielo, ¿para qué cree que sirve el pedacito ese que representa el cuerpo de Cristo Jesús? Para no irnos al cielo de corta vida, porque esto trae sanidad a nuestros cuerpos. Porque Él fue triturado y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces vamos a leer 1 Corintios 11:23. Amigo que ves por internet, también puedes realizarlo juntamente con nosotros. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Entendamos, el cuerpo de Jesús fue partido, molido, triturado, desgajado, traspasado. Por ustedes fue traspasado. Eso representa que ahí llevó toda enfermedad y toda dolencia. Por eso, cuando ahorita que tome este pedacito de pan cocido, usted entienda que por la llaga de Jesús usted fue sanado, y por eso tenemos larga vida. ¿Ok? Cierre sus ojos y vea a Jesús en la cruz. Vea antes de la cruz, cuando está siendo latigado y su cuerpo está siendo desgarrado. Vea cómo su piel está siendo totalmente desgajada con esos látigos, y sus músculos también están siendo totalmente golpeados, molidos, triturados. Ahora véanlo en la cruz. La cruz está en el piso y Jesús está siendo en este momento traspasado por esos clavos. Traspasaron sus manos, traspasaron sus pies, y por ese cuerpo que fue partido por usted, usted ahora comienza a recibir vida. Puede en este momento ya tomar el pan. Señor, todo lo hacemos en memoria de ti. Tenemos una visión de ti, Jesús. Ahí por esas heridas usted recibió sanidad. Por eso cada parte de su cuerpo ahora comienza a reaccionar a esa fe. 1 Corintios 11:25, así mismo dice:
Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y cuando se esté tomando el jugo de uva, vea a Cristo en la cruz, pero ahora vea toda la sangre que Él está derramando, y esa sangre lo limpió de todo pecado, y con esa sangre lo justificó, y con esa sangre Él lo trasladó a los lugares celestiales por una eternidad. Puede en este momento ya tomarse el jugo de uva, y cada vez que vaya dándole un trago, regularmente yo me lo tomo muy lento, es poder visionar a Cristo en la cruz derramando esa sangre. Puede hacerlo en este momento. Gracias, Jesús, porque esa sangre fue y representa el nuevo pacto. Esa sangre representa que me limpiaste de todo pecado, y que ya no soy más un pecador, sino soy justo por tu justicia, justo por ese sacrificio, y ya no hay condenación para mí, ya no hay condena, ya no hay castigo eterno. Ahora sé que me has trasladado, según Efesios 2:6, a los lugares celestiales, y estoy juntamente contigo sentado en esa posición de autoridad. Gracias, Jesús, por hacerme ciudadano de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Y así, si podemos, cada domingo lo vamos a estar haciendo, porque esto reconocemos que Jesús nos está librando de la muerte prematura, nos está librando de las enfermedades, nos está librando de todo virus, de alguna crisis, porque cierran empresas por por esta situación o esta contingencia que está sucediendo a nivel internacional. No dependemos nosotros de eso, sino dependemos que Él es nuestra fuente de vida en todas las áreas, ¿ok? Muy bien, pues le damos gracias al Señor por ello, y nos despedimos de cada persona que nos ve por internet. Si tiene oportunidad, comparta este video, que personas más puedan tomar y celebrar este acontecimiento en memoria de Cristo, y puedan crecer en el conocimiento de Él, puedan crecer en el conocimiento de su gracia. Así es que cada persona que nos vaya a ver ahorita o de manera diferida y que no haya recibido a Cristo, puede hacer esta oración juntamente con su servidor, decir: Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque enviaste al Cordero a morir por mí en la cruz. Gracias porque Él murió por mis pecados y Él los llevó totalmente en la cruz. Por eso hoy recibo su justicia, hoy recibo a mi Señor Jesús como mi Dios y mi único Salvador. En el nombre de Jesús creo que soy salvo por tu gracia, y creo que soy libre de toda condena eterna en el nombre de Jesús. Amén. Que sea sano, sea libre. Declaramos el poder sanador del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bendiciones, y nos vemos el próximo viernes 7:45, transmisiones, y domingo 12 del mediodía. Cristo les ama y nosotros también. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.